Profe, Tomando en cuenta precisamente los campos magnéticos, surgió la ley de Biot-Savart, que la propusieron Jean-Baptiste Biot y Félix Savart. Y esta es usada para deducir las fórmulas del cálculo de un campo magnético. A final de cuentas, ellos dieron una fórmula muy general y tomando en cuenta las características, podemos calcular precisamente el campo magnético, pero vamos a obtener la fórmula, que ya nada más sustituimos valores y obtendremos el resultado. ¿Cuál es la fórmula de Biot-Savart? Tiene dos formas. La forma diferencial, que es el diferencial del campo magnético, es igual a la permeabilidad magnética por la corriente, por el diferencial de una superficie que estamos analizando, producto cruz con un vector unitario R. Y ese vector unitario R va en sentido precisamente del cable al punto donde vamos a analizar el campo magnético, que es fuera del cable, dividido entre 4pi por la distancia al cuadrado que existe entre el diferencial de superficie que voy a analizar y el punto P, precisamente del campo magnético. ¿Qué me refiero a esto, jóvenes? Tengo precisamente un alambre por donde circula una corriente I y yo quiero analizar un pequeño segmento de ese alambre. Ese alambre me genera un diferencial de superficie, podremos decirle, y ese vector de S va en el mismo sentido que la corriente. Por lo tanto, la corriente fluye para allá, ds fluye para allá. Y alejado de este punto que voy a hacer el análisis, está un punto P, donde voy a analizar el campo magnético. Y de ahí, desde este diferencial que estoy utilizando para analizar, hasta el punto P es la distancia R. Y ahí mismo, sobre esta distancia R, surge un vector unitario R, que es un vector como radial o direccional para analizar mi campo magnético. Recuerden que al hablar de campos magnéticos estamos hablando de campos vectoriales. Por ende, entonces existe un ángulo entre DS y R, que también va a ser muy importante a considerar. Muy bien. Entonces, tenemos precisamente la fórmula diferencial y aquí tenemos la fórmula integral de la ley de Biot-Savart, donde me dice precisamente que el campo magnético es igual a la permeabilidad magnética, que la permeabilidad magnética indica la capacidad que tiene el material de permitir el flujo de un campo magnético. Eso es la permeabilidad magnética, multiplicada por la corriente entre 4pi integral del diferencial de esa pequeña superficie o ese segmento que estoy analizando, producto cruz con el vector unitario radial R entre la distancia al cuadrado. Estas son las fórmulas generales que se utilizan ya sea en forma diferencial, ya sea en forma integral, para calcular el campo magnético. Más comúnmente se utiliza esta, porque a nosotros nos interesa conocer el campo magnético producido por un cable donde circula corriente eléctrica o un solenoide también donde circula corriente eléctrica o una espira donde circula corriente eléctrica. Y yo siempre quiero saber precisamente fuera de ellos qué campo magnético se genera, porque a final de cuentas, tanto Biot y Savart se dieron cuenta de que la corriente eléctrica también genera un campo magnético. Y esta es la fórmula que utilizo para deducir yo la ecuación que me va a ayudar a obtener el campo magnético en una situación con ciertas características. Entonces, para eso sirve esta fórmula, para obtener una ecuación que me va a ayudar a deducir precisamente
la fórmula para la ecuación para resolver y obtener el campo magnético. Por cierto, la ley de Biot-Savart tiene 4 características. La primera, el campo magnético es perpendicular al diferencial de superficie que voy a analizar y también es perpendicular al vector R unitario, precisamente. Esa peculiaridad tiene el campo magnético contra este valor del diferencial de superficie y contra el vector unitario R. También el campo magnético es inversamente proporcional a la distancia que existe entre el diferencial S y el punto P. ¿Qué significa? Que a mayor distancia es menor el campo magnético. ¿Dónde? Vuelvo a redibujar. Aquí tengo el punto P. Y ahí voy a analizar precisamente mi campo magnético B. Quiero saber cuánto campo magnético hay. Y precisamente aquí tengo el DS. Y la distancia que existe entre DS y P es R. Y aquí mismo, en esta distancia R, está mi vector R. O en este caso, aquí lo tengo como esta manera. Ok, por esa razón decimos que el campo magnético es inversamente proporcional a R. A mayor distancia, el campo magnético disminuye. A mayor cercanía, el campo magnético aumenta. Otra cosa muy interesante, el campo magnético es proporcional a la corriente, o sea que entre mayor corriente exista, el campo magnético va a ser mayor, y también al diferencial de superficie, es proporcional al segmento que estoy analizando. Entre más grande sea el área, más grande que analizo, más grande va a ser el campo magnético. Y por último, otra muy interesante, la magnitud del diferencial del campo magnético se calcula con sus coordenadas o de la siguiente manera. La magnitud del diferencial del campo magnético es igual a mu sub 0 por I por ds seno del ángulo entre 4pi por la distancia al cuadrado. Esa es la fórmula y ya no estamos utilizando el producto cruz entre los vectores, precisamente, diferencial de S y R. Porque si al final de cuentas obtengo el módulo de R vector, como es unitario, este vector, su módulo vale 1. Y otra forma de calcular precisamente el módulo, pero ya del campo magnético total, es de la siguiente manera. La magnitud o el módulo del campo magnético B es igual a mu sub 0 por I entre 4pi integral de longitud de ds seno del ángulo entre r cuadrado, donde esta L es la longitud del conductor. Le voy a poner cuánto mide el conductor y al final voy a evaluar esta integral y voy a obtener precisamente el valor del campo magnético. A final de cuentas, esta fórmula solo me sirve para obtener una ecuación en la cual solamente pongo valores y obtengo el campo magnético que estoy calculando. Esto es una fórmula que utilizamos para deducir una ecuación, precisamente. Por ejemplo, tengo un ejercicio que me pide, obtenga la ecuación del campo magnético del siguiente alambre infinito. ¿Cuál es mi alambre infinito? Ese es mi alambre infinito. Tengo un alambre vertical donde circula una corriente eléctrica de longitud L infinita y quiero analizar el campo magnético en el punto P, del cual yo tomo precisamente desde aquí, desde el alambre hasta el punto P hay una distancia y del diferencial DL que estoy analizando hasta el punto P hay otra distancia R, precisamente. Recordando
Si yo quiero obtener el campo magnético, es una integral desde menos infinito a infinito, porque les comento que es un alambre infinito, en la cual tenemos mu sub 0 por corriente eléctrica, por el diferencial de la longitud, porque esto es una longitud L del alambre, seno del ángulo entre R cuadrada. Ya no estoy utilizando el producto cruz. Ya con esto me quito de utilizar el producto cruz. Ok. Entonces tengo eso. El primer caso tengo que cambiar dl, que tengo precisamente en una variable, tengo la variable teta y tengo la variable r cuadrada. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Como en cálculo integral, hacer un cambio de variable, muy similar a lo que se hace en integrales por sustitución trigonométrica. Pero aquí sabemos que si yo quiero calcular d, este es el ángulo, tengo que utilizar otra vez las identidades trigonométricas. Las identidades trigonométricas que utilizo precisamente es SOHCAHTOA. Significa que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa, y la tangente del ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ok. Entonces, esta es mi hipotenusa, esto es el ángulo, esto es D, y esto es precisamente la longitud que estoy pensando, porque voy a segmentar mi cable en dos partes, una hacia arriba y otra hacia abajo. Ok. Entonces, este es mi cateto adyacente y este es mi cateto opuesto. L es mi cateto opuesto y este es mi cateto adyacente. Por lo tanto, para tomar en cuenta de la identidad trigonométrica que me funciona es precisamente el coseno, porque el coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. O sea, la hipotenusa, es R y D es el cateto adyacente. Despejando, puedo decir que D es igual al coseno del ángulo por R, haciendo un despeje matemático, diciendo que el cateto adyacente es igual al coseno por la hipotenusa, donde el cateto adyacente es D, R la hipotenusa, coseno del ángulo. Esta es la función. Pero si yo quiero conocer la hipotenusa R, solamente despejo R y digo, la distancia R que hay de aquí a aquí me va a quedar como D entre coseno del ángulo. Ya estoy dejando R en función de teta o del ángulo. Ya hice el primer movimiento. Me voy con el segundo movimiento. Cateto opuesto sobre cateto adyacente, longitud sobre distancia. ¿Cuál es la identidad trigonométrica que me relaciona a estos dos? Es la tangente del ángulo. La tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y aquí me interesa quitar L y transformarlo en función de D y en función del ángulo. Por lo tanto, despejo L y me queda que L es igual a D por tangente del ángulo. Pero aquí en la ecuación yo no tengo D, tengo diferencial de L. Entonces, si yo derivo esto, la derivada sería diferencial del ángulo entre 1 sobre coseno cuadrado del ángulo por la distancia D. Entonces ya tengo diferencial de L en variables D y teta. Ya tengo R en variables de D y teta. Lo único que hago es sustituir aquí, de esta ecuación de aquí arriba, dl con el nuevo valor y r cuadrada con el nuevo valor, para que toda la integral me quede en función de teta y de d. Ok. Pero antes de eso, tengo que hacer un cambio de límites de la integral, porque es desde menos infinito a infinito. El cable lo partí en dos, de 0 hacia infinito y de 0 hacia menos infinito. Si yo hablo del seno del ángulo,
¿Cuál es el valor máximo que alcanza? El valor mínimo es 0 y el valor máximo es pi entre 2, o lo que es 90 grados. Pero como son dos segmentos precisamente, entonces sería 2 veces la integral, porque un segmento es de 0 a pi entre 2 y el otro sería de 0 a menos pi entre 2. Ok, entonces reescribo mi integral. ¿Qué me está diciendo? Conociendo que mu sub 0, la permeabilidad magnética es constante, sabiendo que la corriente en este problema es constante, no me están diciendo que varíe, y sabiendo que 4pi es constante, lo dejo por fuera. Y como es el cable está dividido en dos segmentos, por eso pongo 2. Esto queda por fuera y me va a quedar la integral desde 0 hasta pi entre 2 de diferencial de L. Y quedamos que el diferencial de L equivale a d teta entre coseno cuadrado de teta. Y en el denominador, r cuadrada. ¿Cuánto vale r cuadrada? R vale d entre coseno de teta. Pero como ambos, esto va a ser al cuadrado y esto también va a ser al cuadrado, ¿qué va a pasar con los cosenos? Se eliminan. Exactamente. Sí, Entonces, ajá. Y aparte, otra cosa que me falta aquí poner, me falta la D. Aquí tengo una D. Y esta D cuadrada me va a quedar la integral como que, ¿de qué manera? De manera muy sencilla. Esto Se va a ser simplifica. y mucho básico. La integral se va a simplificar desde 0 hasta pi entre 2 del seno del ángulo diferencial del ángulo. ¿Y qué va a quedar por fuera? Va a quedar precisamente D cuadrado. Acuérdate que con la D de acá arriba se eliminan y me va a quedar mu sub 0, corriente eléctrica entre 4pi y en este caso ya va a ser 2pi d. ¿Por qué razón? Porque aquí, si se acuerdan, era 2 veces la integral por ser dos segmentos, 2 entre 4 se elimina, me queda un 2. Entonces, la D, como es constante, no va a cambiar la distancia, queda por el lado de afuera. Entonces, lo único que resta es integrar el seno de teta diferencial de teta. Y la integral del seno es coseno, ¿verdad? Sí. Sí. Aquí está, me equivaldría al coseno del ángulo evaluado desde 0 hasta pi entre 2. Y el coseno de 90 es... ¿Estamos de acuerdo? El coseno de 0 es 1 y el coseno de 90 es 0. Entonces, esta integral se convierte en la unidad. Y el campo magnético simple y sencillamente se reduce a lo siguiente, en un alambre infinito. P es igual a mu sub 0, que es la permeabilidad magnética, multiplicada por la corriente eléctrica entre 2pi, por la distancia que se separa el punto de análisis con el cambio infinito. Y esta es una solución precisamente a los problemas que ustedes se van a encontrar en algunos de los libros cuando usan para calcular el alambre infinito. Y con esto ya calculan, esta sería la ecuación para calcular su campo magnético en un alambre infinito. Lo único que tienen que poner es el valor de la corriente que fluye por el alambre y la distancia que va a estar alejada o acercado el punto de análisis. Por ejemplo, 1 amper, y aquí en distancia le pueden poner ustedes 2 centímetros,
10 centímetros, 20 centímetros, 2 milímetros. Y así ustedes obtendrían el campo magnético generado por la corriente de 1 amper a una distancia de 2 centímetros, por ejemplo. ¿Cómo la ven? Fácil. ¿Está bien, profe? La dejo muy rápido.